Psicología en casa, mente sana, cuerpo sano. Continuamos con todo el contenido de este programa. Aquellas personas que estuvieron participando de la encuesta del día, felicitar a aquellos que dijeron que es un mito. Es un mito. No es verdad que el tiempo lo cura todo. Esto suele ser una frase popular al perder un empleo o al atravesar por una ruptura amorosa. Muchas personas pues dicen el tiempo lo cura todo, eso tú lo vas a sobrepasar, te vas a adaptar y entonces podrás encontrar una nueva persona. Aunque en muchas ocasiones la frase puede resultar en algunos acontecimientos, en algunas circunstancias puede ser cierta, pero en muchísimas otras no se da. Mientras pasan los años y los problemas continúan, se pueden presentar otros aspectos críticos causantes de malestares emocionales mayores, como el tema de la semana pasada, que la encuesta fue que si un niño pequeño era abusado sexualmente, ya no lo recordaba, que si ya no requería de ninguna ayuda. Dijimos que no, porque a veces el dolor es tan fuerte que lo que hace es que se bloquea. A veces no recordamos la situación, pero tenemos los síntomas y no sabemos por qué tengo esa gastritis, no sé por qué me llega esa depresión, no sé por qué tengo esa ansiedad, y es precisamente porque el tiempo no lo cura todo. Requerimos de ayuda. En la mayoría de las ocasiones requerimos de una ayuda profesional para poder salir adelante con ciertas situaciones que se dan en nuestras vidas. Así que felicidades a todos los que dijeron que era un mito. Y continuamos ahora con el desarrollo del tema. ¿La fe cristiana es compatible con la psicología? Psicología y fe. ¿En qué contexto surge la psicología como ciencia? Esto es importante, todos atentos, porque debemos conocer desde el origen para entender algunas cosas. La psicología surge como ciencia en un ambiente fuertemente marcado por el racionalismo, que tiene como sustrato la mentalidad cientifista, y esta, por su misma dinámica, se suele cerrar a realidades que están fuera de lo objetivo y lo científicamente comprobable. Es decir, que precisamente esta corriente de racionalismo y esta mentalidad cientifista se cierra completamente a lo objetivo y lo científicamente comprobable. Es decir, que no, la fe no puede entrar ahí, porque lo que no se toca no se ve, lo que no se comprueba en ese momento, lo que usted no puede observar, pues no lo acepta. Y por lo tanto, ahí, en esta corriente que le acabo de mencionar, en los orígenes de la psicología, y muchísimas corrientes que hay, muchísimas teorías, pues la fe no entra. Y por tanto suelen despreciar las consideraciones morales, espirituales y religiosas. Con esta mentalidad semi-atea, es imposible mezclar planos. Se supone que no se puede integrar lo natural con lo sobrenatural. No existe punto de contacto entre lo humano y lo divino, entre gracia y libertad, entre fe y razón. Y así muchas personas bien intencionadas terminan perdiendo o diluyendo su fe al estudiar o ejercer psicología. Sin embargo, esta mentalidad, aunque persiste en algunos psicólogos, hay muchas corrientes semi-ateas y ateas, sin embargo, ha ido evolucionando y han surgido nuevas teorías, muchas nuevas teorías donde la ciencia no es un obstáculo para la fe. Así que es importante que nosotros estemos claros con esto, porque muchas personas manifiestan que la psicología es atea, que en la psicología no entra la fe. Muchas personas hablan de esta forma. Realmente inició en un contexto donde no se le daba entrada, pero ha ido evolucionando, ha ido creciendo, ha ido desarrollándose, y han habido muchísimas nuevas teorías donde esta apertura a la fe inclusive
ha servido hasta de terapia para algunas personas que tienen un convencimiento, que tienen una creencia profunda. Así que no nos hemos quedado, es progresiva, no nos hemos quedado atrás. ¿Puede un psicólogo vivir su fe cristiana sin que sea un obstáculo para su carrera? Imagínense, mírenme a mí, muchos me conocen. Yo comencé a estudiar psicología y yo ya tenía muchos años en mi vida de cristianismo, porque yo desde niña estoy en la iglesia y yo estudié psicología. A mí no me movió nada, ni siquiera un segundo, a desconfiar o a no creer o a cuestionar mi fe. A pesar de que yo estudié todas las teorías habidas y por haber de la psicología, eso a mí realmente no me afectó en cuanto a mi fe y mi creencia, debido a la formación que tengo y a la profundidad de mi cercanía con el Señor y a la vivencia de los sacramentos y todos esos medios de crecimiento espiritual que vivo constantemente. Una persona así es un poco difícil que una teoría pues te haga tambalear. Además, hay muchas teorías. Tú no estás obligado como psicólogo a aceptar, a adquirir una teoría que no está de acuerdo con tus valores, con tus creencias, con tu vida. Por eso hay tantas, tú puedes aceptar, trabajar con la que te sientas más cómoda y la que te dé más efectividad con diferentes tipos de pacientes o clientes que te puedan presentar. Ahora, entonces la pregunta, ¿puede? Bueno, un psicólogo sí puede vivir su fe cuando brinda un servicio íntegro a aquellas personas que necesitan de la psicología y además quieren crecer como cristianos. Los psicólogos, me refiero a los católicos ahora en este momento, los psicólogos católicos, sabemos que Dios nos llama a ayudar a muchas personas para que se sanen. Y no solo los católicos, hay muchos psicólogos cristianos que han experimentado este llamado a colaborar, a ayudar a tantas personas que los necesitan. Están abiertos al perdón y buscan la felicidad, lo mejor para el otro. Es una misión a la que hemos sido llamados por medio de esta bella profesión. Por ejemplo, yo estudié psicología con la finalidad de orientar, de colaborar, de ayudar a las personas que aún siendo de mucha fe, pasan por trastornos mentales, por muchas situaciones donde se requiere ayuda de un profesional para poder salir hacia adelante. En sus inicios, cuando eran tan solo grupos de psicólogos y profesionales que buscaban conciliar la fe con la profesión, quienes hoy conforman el centro, donde el Señor es el centro de su vida, pues han salido hacia adelante y han descubierto un sinnúmero de psicoterapia que van acordes con sus valores y con los valores y creencias de los pacientes, porque eso también es importante. Un psicólogo que usa una psicoterapia que no traiciona ni en su teoría ni en su práctica a la antropología o al estudio del hombre, a la espiritualidad cristiana que potencia la profesión, que reconoce a la persona como hijo de Dios, invitado a una existencia reconciliada y virtuosa. Como ustedes ven, lo que acabo de explicarle. Es decir, un psicoterapeuta o una psicoterapia donde el psicólogo no traiciona ni su teoría ni su práctica sobre su concepción o visión de la antropología, de la espiritualidad cristiana, que potencia su profesión, que reconoce a la persona como hijo de Dios, es un psicólogo que va a trabajar lo mejor posible para ayudar a las personas, sobre todo aquellas que tienen fe, que son cristianas. Eso no quiere decir que este psicólogo no puede ayudar a aquellas personas que son ateas o que tienen otra creencia, nada por el estilo. Nosotros tenemos un sinnúmero de formas de tratar a las diferentes personas que asisten a consulta. Ahora, nosotros debemos respetar, para eso está la ética profesional, y debemos respetar la creencia del paciente o cliente. Eso sí tenemos que hacer.
Y si algún cliente o paciente quiere de nosotros una ayuda que va en contra de nuestros principios, usted simplemente lo refiere a otra persona que sí trabaje con ese estilo y de esa manera. Y ya no hay ningún problema. ¿Ves? Porque usted no está obligado si usted no quiere trabajar con X teoría o con X psicoterapias, usted no está obligado a hacer eso. Y al paciente usted simplemente lo refiere, lo envía donde un buen psicólogo que está de acuerdo con esos criterios que ese paciente específicamente le está pidiendo. Bien, el psicólogo es una ayuda tremenda ahora mismo para la comunidad, la familia, para el individuo. Lo mejor que puede hacer una persona que esté viviendo un momento muy difícil de ansiedad, de depresión, momentos difíciles de conducta con los hijos, situaciones que solo el psicólogo te puede ayudar, pues puedes contar con esta profesión tan hermosa que de seguro te van a ayudar y de muy buena manera. ¿Alguna semejanza entre psicología y fe? Esto también es importante, que todos ustedes que nos están escuchando pues puedan ver la semejanza. Voy a hacer como un paralelismo entre psicología y fe para que podamos entender mejor. Por ejemplo, tanto la psicología como tanto la teología como la psicología, la realidad es que también existen paralelismos. La psicología tiene como objeto de estudio al ser humano. La teología también. Ustedes ven, tanto la teología como la psicología tienen como objeto de estudio al ser humano. Es decir, son ciencias que te ayudan a conocerte mejor a ti mismo desde una vertiente anímica, emocional o espiritual. A veces se utilizan diferentes términos para remitir a una misma realidad. Ya ustedes ven, la teología, quiere decir, por si alguno no puede comprender, la teología es la ciencia que estudia todo lo relacionado a Dios, a todo la parte espiritual, trascendental, todo lo que es Dios. Entonces, Dios y el ser humano, ¿verdad? Entonces, la psicología estudia todo lo relacionado al ser humano, a la conducta, a la persona, emociones, sentimientos. Ustedes ven que ahí hay una semejanza muchísimo. Otra, la fe tiene una influencia directa en el modo de vivir del sujeto. Por ejemplo, aquellas personas que tienen unas profundas creencias religiosas cuentan con un soporte añadido a nivel emocional a la hora de hacer frente a una enfermedad. Eso es muy importante. Una persona que tiene fe y que está enfermo cuenta con este consuelo, cuenta con esta esperanza de que no está solo, de que tiene un padre que lo ama, de que es todopoderoso, y este paciente puede llenarse de esperanza, pues sus emociones pueden cambiar mucho, ser más positivo, y esto mismo le puede ayudar a salir hacia adelante. Entonces, la fe te da esperanza, te da consuelo, la fe te ayuda a pensar que hay algo más, que no todo termina aquí. Igualmente la psicología te orienta a que tus emociones pues sepa controlarla, dominarla. La psicología busca ayudarte a tener esperanza, busca motivarte, busca darte luz para que puedas ver más allá del dolor y el sufrimiento que tienes en estos momentos, y te da herramientas para tú poder subsistir y salir hacia adelante en medio de esa enfermedad y en medio de esa situación. Miren qué paralelismo más hermoso entre la fe y la psicología. La realidad es que la idea de trascendencia suma bienestar y también fortaleza. De hecho, el acto de orar muestra el momento en que una persona pide ayuda, pide apoyo a Dios, está reconociendo que necesita ayuda, y en confianza y fe le pide a Dios, el Padre, el Creador nuestro, bueno, que nos ayude en ese momento difícil que estamos viviendo. Es una plusvalía utilizar la psicología y la teología. Así que yo quiero que quedemos bien claros en esta parte, porque hay muchas personas que no están bien orientados y ven la psicología como se veía antes, que era algo supersticioso, y muchas personas
Y muchas personas, inclusivamente desde la iglesia, muchos cristianos, pues no utilizaban, ni creían, ni creen muchos en la psicología. Por otra parte, también existen ciertos paralelismos entre la función de un psicólogo y la que tiene un sacerdote, un pastor, en una situación extrema en la que el sujeto queda desbordado a nivel emocional. El sacerdote se ve con frecuencia tratando con muchas personas que pasan por momentos muy fuertes y debe estar capacitado para orientar de la mejor manera posible a estas personas a través de la dirección espiritual, otro a través del sacramento de la confesión. Por ejemplo, muchas personas que son creyentes también buscan consuelo y desahogo en un sacerdote con el que pueden hablar y explicar cómo se sienten después de haber perdido un ser querido. Así que un sacerdote, si estudia psicología, está mucho mejor preparado para ayudar a las personas. Aunque en el seminario, en las diferentes materias, le dan algunas materias de psicología. Pero cuando algunos eligen estudiar psicología, pues se preparan mucho mejor porque van a estar, igualmente que los pastores o de otras denominaciones religiosas, van a estar más preparados para saber lidiar con las situaciones emocionales, con los conflictos y las diferentes circunstancias que vive el ser humano. Y que como está en la iglesia y tiene fe y tiene una apertura de escucha, pues va a buscar a ese sacerdote. De hecho, el sacerdote también ejerce en parte de psicólogo, por ejemplo, en un funeral, al hacer memoria y recordar la vida de la persona fallecida, pero también a la hora de practicar la empatía para ponerse en el lugar de aquellos que sufren la ausencia, la pérdida de ese ser querido. Los sacerdotes también realizan una gran labor de compañía a enfermos y personas mayores. Todo esto hay que tener una psicología, un estudio sobre la conducta humana para poder manejarlo de manera adecuada. Por ejemplo, los funerales tienen muchas partes psicológicas. Igualmente, cuando celebramos los 9 días, donde la familia se junta 9 días en oración. Ahí la familia recibe palabras de consuelo. Ahí la familia recibe compañía, acompañamiento. La persona va en ese proceso aceptando poco a poco que ese ser querido no está, que murió. Porque el duelo pasa por etapas y una de las primeras etapas es la negación. Y ayuda muchísimo este novenario. El novenario ayuda muchísimo a nivel psicológico y a nivel de fe a la persona a ir pasando por estas etapas de duelo. La fe influye en el modo de vivir y así ha quedado reflejado en testimonios filosóficos tan claros como Sartre, que ustedes saben, muchos de ustedes han conocido, sobre todo los psicólogos y algunos estudiosos de filosofía, saben quién era Sartre, un ateo. Uno de los filósofos existencialistas por excelencia, que sufrió mucho en vida en medio del ateísmo que él sentía. Lo mismo le sucedió a Nietzsche, que en medio de su ateísmo sufrieron mucho. No le encontraron respuestas a muchas preguntas. Pasaron por muchas situaciones muy difíciles. Sin embargo, una persona de fe, es difícil que pase por estas interrogantes sin recibir respuesta, porque verdaderamente hay respuesta que solo Dios la puede dar, que solo lo trascendental, que solo lo divino tú encuentras una respuesta adecuada. Así que es importante que nosotros estemos claros que la psicología viene a ser una gran ayuda para los seres humanos. ¿Por qué es importante que los católicos con problemas de salud mental recurran a un psicólogo católico? Esto es fundamental, ustedes que me están escuchando, de que si usted tiene un familiar con problemas a nivel de salud mental y ustedes son católicos, son creyentes, son cristianos católicos, que hagan todo lo posible de conseguir a un psicólogo o un psiquiatra católicos por diferentes situaciones, por diferentes razones que voy a explicar. Toda teoría psicológica contiene determinados postulados relativos a la naturaleza
y el destino de la persona humana. Entonces, es decir, cada psicólogo elige una corriente, una mentalidad, una teoría para formar parte de su forma de aplicar la terapia, de su forma de pensar en cuanto a su carrera. Es decir, cada psicólogo elige su corriente, elige su teoría, cada psicólogo. Hay teorías seculares, es decir, teorías del mundo por naturaleza, y a veces abiertamente hay muchas teorías que son ateas y antirreligiosas. Por lo tanto, si usted lleva a esa persona que tiene dificultad a nivel mental, donde un psicólogo, que una de sus corrientes religiosas que una de sus creencias, una de su mentalidad son teorías ateas o teorías antirreligiosas, puede confundir un poco a esa persona dependiendo cómo trabaje la situación. Hay algunos que podrán manejarlo sin quizá influir en esta parte, pero puede ser que no puedas contestar algunas preguntas, interrogantes directas de ese paciente que es católico, que ese paciente que a nivel de fe quizá esa persona no esté preparada para cierta orientación, porque su teoría se fundamenta en otra cosa. A veces niegan la existencia, niegan la libertad humana, las verdades morales y por lo tanto la realidad del pecado. Por eso la importancia de que usted sepa elegir, usted como católico, un psicólogo, que usted sepa cuál es su corriente filosófica, cuál es la corriente, la mentalidad, la teoría que sigue ese psicólogo, para yo saber si es conveniente para esa persona que es católica, que tiene fe y que está teniendo problemas de salud mental. Así que los católicos deben estar muy atentos al recibir la asistencia psicológica o al permitir a las modas psicológicas influir en su vida. Además, algunos psicólogos tienden a ver la religión de forma más bien negativa, cosa que crea ulteriores dificultades a los católicos o a los cristianos. Durante una psicoterapia es posible que el terapeuta influya en el paciente de manera sutil, pero que va en contra de la doctrina, porque lo va a hacer de acuerdo a su mentalidad, puede influir de acuerdo a su mentalidad, yendo quizás en contra de la doctrina o fe de ese paciente o cliente. Con un buen terapeuta católico, en cualquier caso, la fe y la práctica religiosa de los pacientes sería alentada y hasta podrían hablar de cuestiones religiosas durante las sesiones. Por ejemplo, en mi caso, una persona que tenga ciertas dificultades y vamos a suponer, ¿verdad? Yo tengo un paciente que se practicó un aborto y está pasando por una situación de culpa muy grande, está deprimido y no sabe y no logra perdonarse y no logra experimentar el perdón de Dios. Si es católico y recibe y aunque no lo recibe el sacramento de la confesión, yo lo puedo referir donde un sacerdote, si se quiere confesar, o una dirección espiritual que le va a ayudar a nivel de fe, muchísimo. Yo lo puedo orientar, pero puedo referirlo donde un buen sacerdote que le va a ayudar en ese aspecto de la culpa, de la fe, de perdonarse, de recibir el perdón de Dios. Y entonces, pues, lo puedo referir. Y digo el aborto, pero puede ser cualquier pecado, cualquier situación donde el paciente se sienta con una culpa muy grande que lo tiene con ansiedad, con depresión y no sabe salir de ahí. Déjeme decirle que la mayoría de las personas que se practican el aborto pues pasan por una situación de culpa terrible y es difícil trabajar. Es mucha la terapia, hay mucho el trabajo que hay que hacer con las mujeres que se practican aborto, inclusive hombres que no pueden perdonar a esa mujer que mató a su hijo. Hablando desde fuera, cualquiera dice muchas palabras bonitas, pero cuando uno se encuentra con la realidad de aquellas personas que se han practicado el aborto, que no estaban preparadas, su conciencia no estaba lista para esta situación y nunca lo va a estar. Porque tenemos en nuestra conciencia la ley de Dios y nos va a hacer sentir que hemos matado a alguien. Y después no podemos con esa culpa y tenemos que llegar a buscar ayuda. Si no vamos donde un psicólogo adecuado, va a salir peor la persona. Si no va donde el psicólogo que le ayude con esa culpa, va a salir peor.
Tal terapeuta trabaja desde una comprensión auténtica de la persona humana, basada en la enseñanza de la Iglesia y reforzada por elementos psicológicos sanos. Es decir, que si usted va donde un psicólogo católico que trabaja con una visión de la antropología, de la teología adecuada y con una formación católica que conoce bien la doctrina, pues va a recibir una plusvalía en su ayuda, porque no solo lo va a ayudar a nivel de su dificultad mental, sino que también le va a ayudar a nivel de fe, a nivel de su espiritualidad. Miren la grandeza que tiene un psicólogo católico que se rige de la manera adecuada, que practica y vive verdaderamente su fe. Una persona con problemas de salud mental puede recibir y participar de los sacramentos. Esto es importante también, porque hay tantas personas que creen, ay no, que él no entiende, no tiene raciocinio, no saben, y entonces se le puede dar la comunión o lo pueden confesar. Pues aquí tengo una respuesta. Mucha de esta investigación la sustraje de Zenit, una revista católica que trae muy buenas informaciones a nivel científico en todos los niveles y a nivel de fe. Por lo tanto, a menos que los problemas psicológicos de la persona dificulten su participación en la vida sacramental, es de suma importancia que la persona participe activamente en ella, aunque esté en terapia. Es por esto que es tan importante que el terapeuta se dé cuenta de esta necesidad y aliente a la persona a realizarlo, porque el terapeuta orienta, dirige, ayuda, y puede, si ve esa necesidad espiritual en ese paciente, pues puede alentarlo a que reciba, a que busque ayuda a nivel espiritual. Los efectos de la acción de la gracia combinados con un sano tratamiento psicológico son muy eficaces para lograr la curación. Cualquier católico que sufra enfermedades mentales deberían seguir recibiendo los sacramentos con frecuencia y respeto, además de mantener una vida de oración habitual y equilibrada. Ya ustedes ven la importancia de que esas personas que tienen ciertas situaciones a nivel mental, pues reciban, si están preparados o lo que sea, pues reciban los sacramentos con frecuencia. ¿Qué debe tomar en cuenta un cristiano al momento de elegir a un psicólogo? ¿Qué debe tomar en cuenta un cristiano? Esto es importante, esta es la última parte, aquí están las recomendaciones que son tan significativas. En cualquier caso, la Iglesia necesita tener en cuenta la específica función que la ciencia psicológica pueden desempeñar, especialmente si está en manos de terapeutas bien formados y equilibrados que comprendan la enseñanza de la Iglesia sobre la libertad y la dignidad humana. La colaboración mutua de la ciencia humana y el trabajo pastoral es de suma importancia. Y si se realiza en armonía, puede llevar almas a Cristo y promover el establecimiento del reino de Dios en su tierra. Por lo tanto, le voy a dar algunas recomendaciones que les van a ayudar a la hora de elegir un psicoterapeuta, un psicólogo, en este sentido, para que no cometamos errores. En línea de principio, uno y otro psicólogo, creyente o no, con una sana formación y estudio y una sana integridad profesional, debería de poder prestar una ayuda adecuada a cualquier persona, sea creyente o no, pues la psicología mira más a terapias de ayuda en base a problemas personales de toda índole, que de una u otra forma han llegado a afectar emocionalmente. Estas terapias no debieran de chocar con la fe. Sin embargo, muchas corrientes psicológicas tienen una visión del hombre totalmente inmanente, segmentada y relativista. Por lo tanto, les sugiero que al momento de elegir un psicólogo o un profesional de la salud mental, tienen que verificar que el psicólogo respete la dignidad humana, que ese psicólogo respeta el valor de la vida, que ese psicólogo respeta el sacramento del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, que respeten y vivan los mandamientos de la ley de Dios, de la Iglesia, y también que respeten la fe y o creencia de los pacientes.
Así que estos son unos criterios que le pueden ayudar a ustedes a la hora de elegir un psicólogo. Si usted está en todo su derecho, cuando va a elegir un psicólogo, de preguntar si es católico o no, o si cree, aunque no sea católico, si cree en esto y esto, para usted no tener algún conflicto interno luego, porque usted tiene una creencia, unos valores, una fe, una doctrina que si lleva a la contraria con el profesional de la salud mental, puede que sea, porque si sabe respetar y sabe manejar, pues no tiene por qué influir, porque no todo, hay muy buenos profesionales. Pero es mejor para usted, para evitar que pueda darse, que elija un psicólogo con los criterios mencionados anteriormente. Muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizar, por estar ahí, por escucharnos. Muchas bendiciones para todos y será hasta la próxima semana. Bye. Gracias.